días, bienvenidos a la séptima sesión de Conocer Madrid. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. En toda esta sesión vamos a seguir con la historia de Madrid, que dejamos en anteriores sesiones. Vamos a adentrar en la Edad Contemporánea, en la cual hay que destacar la Revolución de 1868, que se resolvió en la proclamación de la Primera República, aunque en 1874 se restauró la monarquía. La huella que dejó en Madrid ese breve periodo democrático fueron algunas obras de infraestructura y muchos derribos. A finales del siglo XIX, la capital vivió un momento de esplendor en el ramo de la construcción, una de las industrias más prósperas de la ciudad. No dejaban de llegar inmigrantes y la población aumentó un 66% en menos de 30 años. Hay que destacar esta diapositiva que os he puesto, que es el primer viaducto de Segovia, construido en 1874. Hay que destacarla como infraestructura, como una obra de infraestructura de este periodo en la ciudad de Madrid. El primer viaducto de la calle Segovia era de hierro y madera y fue construido en 1874. Además del costo en reparaciones y pinturas, el aumento del tráfico lo hizo inseguro, por lo que en 1934 comenzaron las obras para hacer uno nuevo. Tras el retraso de la Guerra Civil, en 1942 se inauguró el nuevo viaducto. Del viaducto de Segovia hay que destacar que se construyó, como ya hemos comentado antes, en 1874. Pero debido al aumento del tráfico, pronto se hizo un puente inseguro, por lo cual tuvieron que hacer reformas en 1934. Pero como empezó la Guerra Civil en el 36, no se inauguró hasta 1942, por lo que vemos que el acueducto de Segovia se empezó a construir en 1874, pero el resultado final del acueducto que tenemos hoy en día no lo podemos ver hasta 1942. Los arrabales de la villa crecían sin control y sin las más mínimas condiciones de salubridad, lo que acabó siendo uno de los problemas que más preocupaba a la sociedad de entonces. Entre la población empezaron a destacar dos nuevas clases. Por un lado, los intelectuales y por otro lado, los profesionales, en los cuales podemos incluir a los arquitectos, a los ingenieros, a los abogados. Antes de que acabase el siglo, en 1883, España se dividió en provincias y el territorio de Madrid se conformó tal y como lo conocemos en la actualidad. Por lo tanto, en este periodo de tiempo, de 1880 a 1883, hay que destacar tres aspectos de nuestra ciudad. Por un lado, las mínimas condiciones de salubridad que tenía entonces. Por otro lado, la división de dos clases sociales. Por un lado, los intelectuales y por otro lado, los profesionales. Y también hay que destacar que en 1883 Madrid se conformó tal y como lo conocemos hoy. De 1883 hay que destacar la inauguración de la primera churrería de Madrid. Cuando este modesto local empezó a impregnar la calle Espíritu Santo con el olor de sus churros y porras, la Gran Vía aún no existía, ni mucho menos el metro. Distritos hoy emblemáticos como Chamberí o Salamanca apenas andaban en pañales. Así estaba Madrid en 1883. En aquel año nacían, por ejemplo, Tolstoy o Kafka, y también en la calle Espíritu Santo, del más conocido entonces como Barrio de Maravillas, iniciaba su actividad esta churrería, que hay que destacar que es la primera churrería en Madrid, de 1883, en la calle Espíritu Santo. En el siglo XX comenzó bien para Madrid, que fue escogida por el capital financiero como sede para instalarse. Esta actividad económica dio un nuevo y renovado impulso a la ciudad, que incrementó su actividad comercial y de servicios.
Los nuevos inmigrantes ya no eran solo obreros, servicio doméstico y gente sin calificación. También llegaron científicos, arquitectos, investigadores, escritores, músicos, filósofos e incluso pintores. Por lo que tenemos que destacar que Madrid, a principios del siglo XX, se empezó a fomentar la cultura. En esta diapositiva vemos el Ministerio de Fomento, tan importante de actividad comercial y de servicios para nuestra ciudad. El Ministerio de Fomento fue construido en la década de 1890, con proyecto del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. El solar estaba destinado en origen a la Facultad de Ciencias y Escuela Central de Artes y Oficios y de Comercio, pero el proyecto fue desestimado. Aunque inicialmente albergó la sede del Ministerio de Fomento, así como la del Ministerio de Institución Pública y Bellas Artes, en la actualidad es la sede principal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fue declarada Bien de Interés Cultural el 24 de noviembre de 1989. En la cima del edificio se encuentra una copia en bronce del grupo conocido como La Gloria y los Pegasos, que podemos verla en la diapositiva de arriba, obra de Agustín Querol. La decoración escultórica exterior, que incluye sendas estatuas de Antonio de Ulloa y Jaime Balmes, es obra de José Alcoberro. También en la fachada se pueden ver paneles de azulejos realizados por Daniel Zuloaga, que hay que destacar por su maestría y su policromía. Los podéis observar en la diapositiva de abajo. En la época en la que paseaban por Madrid personalidades como Pío Baroja, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Zenobia, Camprubí, Manuel de Falla, Ramón y Cajal, María Dolores León, Lorca, Margarita Xirgu, Salvador Dalí, Luis Buñuel, etcétera, etcétera. Tres generaciones intelectuales, las del 98, las del 14 y la del 27, se suceden y cohabitan en el tiempo. La variedad de campos en los que trabajaban, la riqueza de las producciones y la gran creatividad exhibida por estos pensadores sorprendía en una ciudad que, pese a ser capital, no podía compararse en dimensiones con París o Londres. Era aquella una época de gran actividad cultural en la villa. Había tertulias en todos los cafés, seminarios, conferencias, homenajes, mítines, exposiciones, publicación masiva de diarios y revistas. Aquí tenemos un importante café, que es el Café Comercial, construido en 1887, donde todos estos autores que hemos mencionado se agrupaban para charlar de diferentes disciplinas culturales y así desarrollar un gran crecimiento cultural en nuestra ciudad. Hay que destacar también el Café Gijón, tan famoso por esta cultura incipiente de Madrid. Poco después de su inauguración, el Café Gijón se convirtió en el epicentro de la cultura y literatura en Madrid. Por sus elegantes salones pasaron gente tan ilustre como Valle Inclán, Benito Pérez Galdós, José Canalejas, que fue el presidente del gobierno de 1910 al 1912, el pintor Julio Romero de Torres o la legendaria espía Mata Hari. Incluso algunos de sus célebres clientes le dedicaron obras a este emblemático café. En total se han escrito 12 libros al Café Gijón, como La noche que llegué al Café Gijón, de Francisco Umbral, o Muerte en el Café Gijón, del escritor uruguayo Rubén Loza. Por si esto parece poco,
El propio Café Gijón da nombre a un premio de literatura que se entrega desde 1950, llamado los Premios Café Gijón, por lo que hay que destacar que en Madrid tenemos todavía un café maravilloso llamado Café Gijón, donde se reunieron célebres artistas, impulsaron una trayectoria artística sin igual. Después del periodo de régimen militar instaurado por el general Primo de Rivera, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. Tras unas elecciones generales en las que el pueblo de Madrid y los pueblos colindantes dejaron bien patente su rechazo al retorno de la monarquía. La República declaró Madrid capital constitucional. Durante los años de la Segunda República, Madrid, como otras grandes ciudades de la península, vivió momentos convulsos y situaciones difíciles, pero también de grandeza y emoción, así como de gran actividad cultural y transformaciones sociales. Hay que destacar que en este periodo histórico de los años 1930, de esta década, se puede decir que Madrid, a pesar de tener estos conflictos políticos, a nivel cultural sufrió un desarrollo interesantísimo e importantísimo a nivel internacional también, porque va a ser una época en la que escritores, cineastas, poetas van a desarrollar una trayectoria internacionalmente conocida. Todo eso dio un vuelco cuando militares partidarios de un gobierno autoritario se sublevaron contra el gobierno en julio de 1936. Sería el comienzo de la Guerra Civil, que asolaría el país durante 3 años. Madrid sufrió duros bombardeos y el castigo de la artillería rebelde y poblaciones como Getafe sufrieron algunos de los más duros enfrentamientos de la contienda. Castigada por el hambre, el desabastecimiento, las terribles privaciones por las que pasaba la población y las luchas internas entre diferentes facciones republicanas, Madrid cayó ante las tropas franquistas y con ella sucumbió la República. Hay que destacar que en este periodo de tiempo, durante la Guerra Civil, incluso después también en la posguerra, hubo, aparte de todas estas desabastecimientos, de estas hambrunas, de estos bombardeos, de todas estas características que cualquier guerra civil arrastra a una ciudad, hay que destacar también el parón cultural que sufrió nuestra ciudad debido a esta guerra civil y posteriormente también se puede señalar que con el franquismo hubo una represión cultural bastante importante, por lo que hay que destacar que antes de la guerra civil Madrid era una ciudad en la que se estaba desarrollando de una forma interesantísima la cultura, tanto literata, tanto científica también, cinematográfica, empezaba a desarrollarse como otras ciudades europeas, como podía ser Londres o como podía ser París, debido a la guerra civil. Esto tuvo un parón sin igual, donde la cultura, la ciencia, el cine sufrió un hueco que costó posteriormente llenar con la rapidez y con el desarrollo que lo estaban realizando otras ciudades europeas. Bueno, espero que la sesión de hoy os haya gustado, que hayáis aprendido alguna que otra cosa del Madrid de esta época y os invito a la siguiente sesión donde vamos a darnos un paseo por el Círculo de Bellas Artes
y vamos a poder apreciar a un fotógrafo de los más influyentes a nivel internacional del siglo XX, que se llama August Sander. No sé si le conoceréis, si os sonará, pero bueno, que sepáis que es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX a nivel internacional y en el que vamos a poder apreciar y disfrutar de fotografías de gente del siglo XX. La mayor parte de sus fotografías que recorren el círculo de Bellas Artes son retratos de diferentes sociedades del siglo XX. Espero que haya sido de vuestro agrado esta sesión y que me acompañéis en la próxima semana. Muchas gracias por todo. Un saludo.